Bienvenida a Empowering Amigas, un espacio donde sanamos, soltamos y volvemos a creer en nosotras. Aquí no hace falta ser perfecta para empezar, solo hace falta ser honesta contigo misma. Yo soy Liz y como tú, también me he sentido perdida, rota y muy sola, pero descubrí que hablarlo lo cambia todo. Quédate, porque este camino no lo vamos a recorrer solas. Vamos a volver a amarnos paso a paso, episodio a episodio. Ella es Lorena y hoy viene a demostrarnos que cuando nos lo proponemos somos capaces de cosas inimaginables. Con su hipoacusia, que es la disminución de la capacidad para escuchar en ambos de sus oídos, fue capaz de viajar sola a Australia para aprender inglés, un viaje que además le ayudó a volver a sí misma y reencontrarse con sus habilidades artísticas. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación y de verdad que me honra mucho tenerte aquí. Sé que tu historia va a inspirar a muchas mujeres que nos están escuchando y viendo en este momento y de verdad que me siento muy feliz de que estés aquí. Ay, no, Liz, a ti, muchas gracias por la invitación y pues estoy orgullosa pues de compartir un poco de mí. Gracias. Bueno, empecemos. Cuéntanos un poco sobre tu vida, de dónde eres. Yo te conozco un poco, pero cuéntanos para las personas que no te conocen. Pues soy Lorena, soy arquitecta y diseñadora de interiores, soy de un pueblo de Villapinzón, Cundinamarca, igualmente como Liz. Actualmente vivo en Bogotá, y sí, estoy trabajando y ya pues no sé qué más compartir. Bueno, desde pequeña, ¿has tenido alguna condición que tú me contaste? Quiero que nos cuentes un poquito de eso antes de empezar como con la historia de tu migración Sí, hacia bueno, otro país. sí, pues mira, durante toda mi vida, mi infancia, como Lee, como me conoce, pues yo tengo una audición baja, tengo una hipoacusia bilateral moderada. Durante toda mi infancia fue una gran barrera. Recuerdo que en mi infancia, durante mi colegio, recuerdo que hubo un momento como estancada porque yo tenía mucho miedo, o sea, me daba mucha pena que tenía esto, como que no iba a poder lograr escuchar o hablar o expresarme yo misma. Entonces, como que a través del tiempo, obviamente, la etapa del colegio, bachillerato, universidad, trabajo profesional, más cuando migré a Australia, todas esas cosas como que me di cuenta a no sentirme en vergüenza. Digamos, en la niñez, a veces que uno como niño, los niños a veces no tienen filtros, ¿no? Y me imagino que ellos te Ujú. preguntaban como que tú por qué tenías eso, o sea, porque como que algo diferente para ellos. Y me imagino, pues claro que en ese momento no sé si tú ya tenías como alguna herramienta, tal vez como psicológica o alguna herramienta que te ayudara como a ya aceptarlo. Claro, no, recuerdo que en la infancia tuve como terapias lenguaje, terapias auditivas. Entonces, eso como que era, pues era muy juiciosa con ese tema para poder llegar hoy en día, porque créame que si no hubiera logrado en eso, no hubiera pasado. Entonces, sí fue un sacrificio casi durante toda mi vida. Sí, claro. Entonces, ¿cómo era tu vida normalmente antes de que te fueses para Australia? Bueno, mi vida, la verdad, pues mi vida fue estaba muy construida acá, literalmente tenía una estabilidad de todo, pues con mi familia, mis amigos, trabajo, todo, estudio, entonces como que para mí fue una decisión muy difícil tomar sí, como el gran cambio de chip para migrar a otro país, o sea, fue como mi intuición, como que tenía que hacerlo. Entonces, pues nada, pues digamos que, o sea, como que llegué a un cierto punto que tenía que cumplirlo, hacerlo. Entonces, lo que me asustaba mucho era, pues, como te decía, el idioma, la cultura, como que me puse a pensar tantas cosas, pero ¿qué es lo que podría pasar lo peor? No intentarlo.
Entonces, así que tomé la decisión de emigrarlo. Entonces, mi vida de antes era, o sea, todo, tenía todo construido y pues de un momento a otro cambié. Como Sí. que fue, o sea, no fue algo que tú siempre quisiste o que planeaste desde un principio, como con Sí, calma, sino que, lo había pensado mucho más antes, pero eso fue cuando estaba como en la etapa universitaria y después recién graduada, pero fue como que a partir empezó la pandemia, entonces como que no he podido lograr salir del país. Entonces como que ahí empecé mi vida profesional, entonces fue mi primer trabajo, pues con el tiempo pues ibas escalando. Entonces, como que ya a un cierto punto sentía que me faltaba algo para hacer y cumplir. Entonces, mi sueño era como cruzar el mundo, ver, experimentar el país. Pero sí, fue desafiante, pero muy enriquecedora. claro, Sí, claro, vale la pena. sí, vale totalmente la pena. Yo personalmente Mm, también he tomado esa decisión de emigrar y siento que es una decisión que le abre a uno mucho como la mente, ¿no? Porque más, no sé si tal vez nosotras por ser de un pueblo pequeño que como que siempre vemos lo mismo, las mismas personas, igual siento que sí tenemos similitudes en nuestras vidas de que fuimos a una ciudad grande a estudiar y de ahí como que ir yendo y viniendo a nuestro exacto. pueblo, pero sí, el hecho de salir y ver otra cultura totalmente diferente, otro idioma totalmente diferente, siento que es bien desafiante y pues que sí se necesita como de mucho valor para tomar esa decisión de dejar lo que ya Mm, estás acostumbrado como tu zona de confort y arriesgarte a hacer eso, pero qué chévere, me parece muy, muy lindo lo que tú dices de qué es lo peor que puede pasar, tal vez el no hacerlo, y exacto. me parece muy interesante eso. Bueno, y ya una vez tú te mudaste o te fuiste para Australia, ¿tú tenías como que algún plan de que te ibas a quedar allá o solo ibas por un tiempo? Em, pues sí, mi plan era como el plan de estudiar inglés y experimentar el país también, era como por temporada. Pero sí llegué dentro de todo ese tiempo, ese lazo de tiempo, sí lo había pensado de quedarme otro tiempo más, o sea, por lo menos, no sé, 2 años o más, no sé, quizás. Pues que bueno, es un país de oportunidades para todo, pero sí fue una decisión de grandes, o sea, de verdad es una decisión de por vida. ¿Cómo fueron esos primeros días de adaptación? ¿Qué sentiste? ¿Sentiste miedo? ¿Te arrepentiste? ¿Te sentiste perdida? ¿Qué No, pasó ahí? bueno, no, pues, o sea, la verdad fue una locura. Los primeros días, créame que es como una película, entonces uno es una mezcla intensa de emociones y miedos. Entonces uno no sabe cómo actuar porque están en medio de los dos, de los miedos y emociones. Entonces uno se va a encontrar desubicada. em, pues mucha gente me hablaban en inglés, pues yo no entendía muy bien, entonces pues, o sea, como que me frustraba y aparte es como es otro país, otro acento, los acentos son muy diferentes. Entonces como que yo me frustraba a todo momento, yo como que no, me puse a analizar yo como que estoy haciendo aquí o bueno, ¿qué hago acá? Pero entonces yo me puse a pensar mucho en mí misma, yo dije como no, ya estoy acá, ya tengo que vivirlo, tengo que cumplir mi meta. Entonces ahí aprendí como a no rendirme. Entonces, lo que te comentaba, como intentarlo, o sea que lo peor que podría pasar, no intentarlo. Entonces yo intenté nuevamente, así que así sea que pasaba tantas dudas, emociones, miedos, muchas cosas. Pero entonces a través de todo eso como que aprendí mucho de mí misma para seguir Sí, avanzando. claro, Sí. siento yo que en el momento en que uno se va, no sé si es por estar ahí como que en otro país solo y estar tanto tiempo con uno mismo que uno empieza como que a reflexionar con uno mismo, a conocerse un poco más y bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante, de cómo tú empezaste pues con con ese autoconocimiento.
¿Y Claro. sentiste que tu hipoacusia fue una barrera para ti? Y si sí, ¿cómo empezaste a superar esa barrera? No, sí, claro, fue muchísimo. O sea, mi condición auditiva fue una gran barrera para mí porque es como un doble trabajo, un doble esfuerzo, porque más allá de lo que explican, de lo que te enseñan, pero no es lo todo porque para mí es un doble, o sea, yo tengo que hacer del doble esfuerzo de entender. Entonces, hubo momentos que yo no lograba entender todo lo que me decían, entonces eso me frustraba. Recuerdo que tuve en varios momentos que lloraba, como que no iba a poder lograr, pero entonces todo ese tiempo como que yo dije a mí misma, bueno, sé que es algún poder que tengo y lo hago como doble trabajo. Entonces empezó, más allá de la escuela, también mi rato libre empezó a estudiar diariamente varias horas estudiando mi rato libre, o sea, en mi tiempo, en mí misma, para poder lograr el resultado. Sí, Y ya, y lo más importante es que ser uno más paciente con uno mismo. Entonces, o sea, demasiado, si uno no tiene la habilidad de paciente, no se podría lograr las cosas. Entonces, eso fue como lo más significativo para mí. Buscar cómo desarrollar otras formas de entender, no solamente que no puedo escuchar bien, sino como intentar qué otra forma puedo escuchar, no sé, como leer los labios o escuchar más música, podcast, muchas cosas. Entonces, para eso fue como el sacrificio que hice. Y ok. todavía. Pero me llama la atención eso que Mm, dices de ser paciente contigo misma, porque siento que a veces cuando pasan este tipo como de retos, por decirlo así, sí, claro, somos más, bastante. todavía más duros con nosotros mismos y como que en vez de darnos como que ese abrazo o esa compasión que necesitamos en ese momento, por el contrario, somos como que, ay, yo porque no puedo, pero me llama mucho esa atención, la atención eso que tú dices de que yo fui primero que todo paciente conmigo misma y empecé a verlo como un don, tú lo dices como un don y Claro. cómo puedo superar esto en vez de estar como que tal vez a veces uno cae en quedarte como estancado por una Mm, cosa que no salió bien o por una cosa que nos impide hacer lo que queremos y tú lo ves como que una oportunidad para, pues, para crecer y para claro. superarte. Entonces, ya como que sí, ya tengo esto, pero yo la verdad ahí aprendí a no dar la pena, que me repitiera las informaciones o que me hablara duro o no sé, cositas así como para que yo pudiera entender y responder el resultado bien. Entonces, eso fue como lo que te digo, o sea, ser paciente y no dar la pena, literal. Y bueno, ya estando allá, tú ya como que ya dijiste, bueno, ya estoy aquí, ya tengo que básicamente poner la cara. ¿Y en qué momento dijiste, o si hubo ese momento de que dijiste que ya no podías más o que te sentías cansada? Porque personalmente siento yo que cuando uno está lejos de su familia, lejos de su círculo social, es difícil. Hay momentos en los que uno quisiera como que tirar la toalla. ¿Tuviste alguno de esos momentos? Sí, claro, muchos momentos. Sí, hubo momentos que empecé a dudarme muchas cosas, como te decía, como qué estoy haciendo acá, o qué hago aquí, o bueno, que en Colombia yo estaba mucho mejor, o bueno, ciertas cosas, sí, aunque en Australia, digamos, no es por negarlo, pero sí es un país muy maravilloso. He Eh, aprendido muchísimas cosas, entonces, y eso es lo que lo había planeado, entonces yo tenía que intentarlo, o sea, tratar de no pensar negativo, sino muy positivo todos los días, como que voy a poder, voy a lograr, voy a intentar de nuevo, tal vez tengan errores o equivocaciones, pero voy a intentarlo, entonces seguía, y ya, pues, ¿Qué misión sentiste tú que llegó a ti o cómo lograste como conectar con ese, contigo misma en ese momento?
obviamente hay momentos que hubo como temas de soledad, entonces uno ya siente como uno mismo, o sea, soy yo, como quién soy yo, uno se pone a pensar tantas cosas, qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente necesito. Entonces, más allá de eso, van a haber momentos como muy tristes, bueno, bastantes cosas, porque emigrar, o sea, van a haber un mundo diferente y tú lo sabes, Liz, entonces yo creo que para todos nos entendemos. Sí. Em, entonces, no solamente es un vacío, sino es para aprenderme a escucharme y para reconocerme a mí misma. Entonces, digamos que todos esos espacios me parecen muy valiosos y es muy bueno, positivo, porque allá como que encontré las formas de mis ideas, de mi creatividad, de mis espacios para mí misma. Sí. Ok. Y después de que encontraste como que estas ideas y esta creatividad, tú me comentaste que había algo en el arte que tú amabas y que habías dejado aparte y que cuando Mm, volviste a Australia volviste como que a retomarlo y que es la pintura. Cuéntanos un poco cómo volviste a sí, eso, cómo volviste a reconectar y qué te hizo sentir el volver a este arte, que es claro. aparte terapéutico, ¿no? Sí, claro, pues yo tuve una infancia que me gustaba mucho la pintura, el arte, recuerdo que pintaba muchos cuadros, entonces pues después de todo ese tiempo, pues la vida universitaria, profesional, como que estuve alejando todas esas mis habilidades, igual con el baile, la danza, nosotras habíamos bailado juntas, Sí, como que también dejé muchas habilidades mías, entonces cuando fui a Australia, vi mucha gente que desarrollando sus habilidades, o sea, no solamente el arte, sino el deporte, el baile, muchas cosas, entonces yo dije como, wow, o sea, tengo que volver a buscar mi habilidad, o sea, donde dejé mi talento pasado. sí, Entonces, como que ahí empecé a pintar, y mira que a través del arte de la pintura como que me ayudó bastante a reconectarme conmigo misma. Entonces, cuando estoy sola, siempre como que pinto cada trazo, cada pincelada. Es como un acto de amor propio. Entonces, eso fue un momento muy, muy bonito para mí. Y ahí fue. sí, qué bonito. Sí, y Mm. he escuchado que todas estas manifestaciones artísticas, como es la pintura, la danza y demás, son muy terapéuticas y como que te ayudan a conectar contigo mismo. Y siento que sí Claro, sí. es bien terapéutico, ¿no? Como el dejar de un lado el Sí. resto y por un ratico darte el tiempo para ti. Ujú, exacto. Entonces, pues digamos que, pues gracias a Dios, digamos que soy sociable, entonces me gusta mucho hacer las cosas, por ejemplo, pintar, bailar o socializar, porque si uno se encierra en una sola confort, pues o sea, vas a sufrir una soledad tremenda. Total. Entonces es importante salir y cambiar de mente, no sé, o caminar, hacer deporte, cualquier cualidad que tenga, es muy importante. Entonces, eso fue lo único que tenía lo mío y eso me ayudó muchísimo en cuanto a la parte, la calma, la tranquilidad, la conexión y muchas cosas, ¿no? Es lo que tú dices, es un terapéutico. ¿En qué momento sentiste que todas estas dudas que tú tenías de si sí era correcto haber ido a Australia, de qué estoy haciendo aquí, como tú me decías, en qué momento de todo como que ya empezaste a ver el para qué habías hecho esto, como que el propósito? Sí, no, claro, o sea, digamos que todos esos miedos, o sea, son por momentos, pero más que todo como los primeros días, meses, pero ya con el tiempo uno se va enamorando el proceso, entonces se va encariñando, eh, y como que ya, yo dije como que, wow, qué chévere vivir esos momentos, porque pues uno se hace sentir bien, como que ya después de tanto tiempo que no he permitido vivir esos momentos y como que volver a reconectar.
Es un proceso muy maravilloso. Y así, y allá como que a poco va dejando como la duda, las tristezas, muchas cosas. Entonces ya uno se pone a madurar más cosas, se pone a pensar ciertas cosas como la visión, planear cosas a futuro y así. Sí, como que ya Sí. empiezas a verle más el para qué y como el Exacto. propósito en sí. ¿Qué le dirías a esa versión tuya que se fue tal vez llena de miedo y de dudas? No, yo la verdad le diría que gracias, la versión Lorena de antes. Gracias por atreverme y por arriesgarme, la verdad. O sea, sin eso no hubiera logrado nada y no hubiera mirado con mis propios ojos el mundo real, lo que es. Entonces, digamos que no necesito tener certeza, sino el coraje para dar el primer paso, para avanzar. Y la verdad, eso me ha servido muchísimo. Descubrí muchas cosas, descubrí lo que realmente quiero para encontrarme a uno mismo. Entonces, la verdad, sí, me felicito por haberme arriesgado hoy en día. Entonces, eso me ha servido muchísimo porque aprendí a descubrirme qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente necesito. Sí, siento que debe ser uno muy valiente como para tomar esa decisión de arriesgarse, ¿no? Pues de salir de su zona de confort Mm, y con todo y miedo, yo siempre digo, con todo y miedo, pero hazlo porque pues es una experiencia más que vas a tener, sea como sea, pase lo que pase, vas a aprender, como pasó contigo, conectaste contigo misma, supongo yo que fue una experiencia que te cambió la vida del cielo a la tierra. Por lo que me cuentas, siento que conectaste mucho contigo, lo que me dices de la pintura, de volver al arte, siento que eso le ayuda a obvio, uno muchísimo en ya. el autoconocimiento. Claro, es que eso uno cambia mucho la mentalidad, la forma de pensar, muchas cosas, porque ya no es Lorena de antes, sino ya Lorena muchas cosas, con nuevos conocimientos, pues ya uno conoce el mundo, las nuevas personas, de diferentes países, eh, todo el amor propio, uno ya aprende a ser más fuerte y más valiente, lo que tú dices, y eso es muy cierto, o sea, totalmente sí. Sí, y sientes que las personas perciben esa nueva Lorena ahora que ya estás de vuelta en Colombia, sientes que te han dicho como que, uy, cambiaste, ¿qué te han dicho? Claro. Sí, mucho, claro, mucha gente se ha sorprendido demasiado pues por todo, porque es una experiencia que nadie lo vive como es la realidad de afuera del país. Entonces, uno ya cambia la versión, prácticamente sí, obviamente, pues sigo siendo, tampoco es que soy, he cambiado bastante, pero sí la forma de pensar, obviamente ya uno ve más la visión del futuro, muchas cosas. Entonces ya es como parte más del crecimiento personal. Como me pinté, pues mañana será. Condición no es lo que me define, sino como una forma que es parte del camino. Entonces, a veces, digamos que me parece una gran barrera em, en realidad, ¿no? Porque es como un impulso que me permite descubrir, ver el mundo, el camino. Entonces, cuando migré me di cuenta esa parte y aprendí a caminar con ella. Qué lindo. ¿Y, Sí. y cuál fue como que el mayor acto de amor propio que tú sientes que hiciste durante todo este tiempo? Bueno, digamos que el amor propio, como te decía, duras, por ejemplo, las condiciones, historias pasadas o equivocaciones, errores, muchas cosas, como que todo eso acepta para llegar a una misión. Y después de eso, como que uno descubre el amor propio. Y ya uno se da cuenta cuál es tu amor propio, o sea, porque hay muchas formas. Entonces, para mí, cuando me reencontré conmigo misma, fue cuando crucé el mundo, literal. Cuando crucé el mundo fue que me cambió mi mentalidad, como que, pues, pucha, soy yo, y ahí empecé conmigo. Y también lo que te decía, el arte, también.
fue como un impulso para mí, porque ahí como que traía muchas ideas, creatividades, dudas, mensajes, entonces como que todo eso iba como reuniendo todas las ideas que tenía y eso me ayudó para seguir creciendo en mí misma. Okay, y De vi ahí que fue que también, me reencontré. vi que viajaste también por Tailandia ¿Cómo? y otros países cuando estabas allá. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Uf, fue desafiante, pero valió la pena 100%. Literal, fue mi viaje sola, entonces fue algo que yo quería vivirlo, que tenía que saltárselo en mi vida, tenía que cumplirlo y así lo fue. Pues digamos que con el tiempo, gracias a Dios, fui muy juiciosa con el tema del inglés, el idioma avanzaba mucho, entonces ese conocimiento me ayudó mucho a culturas de otros países. Entonces, la verdad fue muy maravilloso. O sea, uno permite vivir ciertos momentos que uno nadie lo ve en sus propios ojos y uno dice, wow, o sea, llegué hasta allá para vivir de todo lo que he logrado, tenía dudas, miedos, pero yo dije como no, voy a confiar en mí misma y lo que te decía, si uno no tiene el coraje de uno mismo, no podría llegar hasta allá. Eso fue lo que hice, intenté nuevamente, que es lo que peor que podría pasar, de vivir la experiencia. Y así lo fue y no, fue una experiencia muy enriquecedora. Sí, me imagino. Y es que Tailandia, que es un país, yo personalmente siempre he querido ir a Tailandia. Cuando vi esas fotos, yo fui como que, ¡ay, qué hermoso! Siento yo que es un país Sí. como que le permite a uno como que reconectar. Me llama muchísimo la atención todo esto de los templos. La conexión con nuevas culturas también es muy importante, o sea, uno se pucha, o sea, wow, y la comunicación también es muy importante. Entonces, todo eso fue como un impulso de crecimiento, de ver muchas cosas. Digamos que en Tailandia había muchos templos y cada templo tenía un significado de Ujú. espíritu. Entonces, por ejemplo, el significado de la pureza, de la tranquilidad, la calma, había muchos. Entonces, como que todos esos valores también me han significado para mí misma y eso es lo que había vivido antes. Entonces, como que no lo había pensado bien, o sea, fue un plan que lo quería saltárselo, pero nunca imaginé que esos valores iban a encontrarme durante todo ese viaje. Qué Mm. hermoso, qué hermoso. Y bueno, ya ese viaje lo hiciste como que ya al final de tu experiencia en Australia, ¿sí? Sí, ya era como finalizando, antes de venirme para Colombia, ya fue una decisión, entonces por eso tomar el viaje para conocer. Sí, claro. Y bueno, ya cuando ya sentiste que se Sí. acercaba el momento de volver a Colombia, ¿qué sentiste? Uf, muchas emociones, demasiado cambios, porque digamos que Australia es como mi segundo hogar. Bueno, yo sé que algunos amigos que me escuchan ya construí como mi segunda comunidad. O sea, como te decía, como soy muy sociable, pues claro, yo construí muchas amistades, personas, de todo, de trabajo, del estudio, de la vida rutina. También tengo mi familia, que está mi hermana, mi cuñada, pues también son personas muy importantes de mi vida. Entonces, claro, como que a través de todo ese tiempo, después de 1 año y 4 meses, veo atrás de todo lo que hice y para devolverme a Colombia fue una decisión muy dura, muy difícil, porque uno no sabía si arriesgar o no otra vez. Es como, ¿será que voy a Colombia o no? Y yo, ay, no. O sea, fue una mezcla de emociones, mucho. Es duro, sí, la despedida fue muy dura, pero nada, pues así es la vida. Uno hay que seguir haciendo lo que uno realmente quiere hacerlo y lo que necesita. Claro, y lo que tú dices es muy cierto. Yo también a veces cuando tuve que tomar la decisión si me quedo en Estados Unidos o me devuelvo para Colombia, es como que, uy, es muy difícil porque como que
Tienes que hacer una balanza, ¿no? En que, bueno, en Colombia tienes a tu familia, tus amigos, todo tu círculo social. Aquí digamos que también vas construyendo amistades fuertes porque siento que el estar lejos de casa y conectar con otras personas que también están lejos de casa, eso como que refuerza más la conexión, ¿no? O la amistad. Es como que Claro, tú empiezas a crear una nueva familia lejos de casa. claro, Entonces, claro, al convierte dejar en esta... familia, tan lejos uno Exacto. se convierte en hermanos o familia. Exacto, y luego pues tener que dejar esta familia que tú creaste en Australia, me imagino que también fue difícil, pero lo que tú dices, como que de nuevo empezaste a seguir tu intuición y la decisión fue volver a Colombia. Exacto, no, y es que yo nunca imaginaba, la verdad, nunca pensé que, pues, que iba a construir una comunidad, hermanos, familia, todo, trabajos, colegios, o sea, yo como que, y en tan poco tiempo, porque fue como 1 año y 4 meses, entonces, digamos que no fue tan mucho tiempo, pero a la vez uno se siente muy marcado, o sea, las amistades marcan muchas cosas, porque esas personas, digamos que ya vienen de otra mentalidad, mucho más visión. Entonces, eso aporta mucho el crecimiento personal para uno mismo y aprendizaje. Sí, claro, es como que construiste una nueva vida ya y luego tienes que dejarla de nuevo. Entonces, Sí. supongo yo Ah, que eso también es como una clase de duelo, ¿no? El dejarle esta vida que tú ya habías construido, aunque fuese solo por 1 año y 4 meses, pero pues siento yo que es el tiempo suficiente pues, para acostumbrarse en un nuevo país, con una nueva mm, vida. no, y tú, o sea, tú también tomaste la decisión para tu nueva vida. ¿Dónde estás? Sí, exacto. Sí, lo que Sí, tú dices es como que seguir tu intuición o tu corazón, lo creo yo, como que en algún momento yo le escuché a alguien que decía, bueno, cuando tengas que tomar decisiones, decirlo en voz alta y sentir, o sea, como que escuchar lo que tu corazón siente cuando tú dices esta opción. Pongo el ejemplo, para mí fue como que cuando quería volver a Colombia o totalmente. quedarme aquí, entonces decir, bueno, volver a Colombia, ¿cómo se siente mi cuerpo cuando yo digo volver a Colombia? Entonces para mí fue como que, uy, fue pesado, o sea, lo sentí como que, uy, no, no sé, bueno, y quedarme, ¿cómo me siento yo cuando digo quedarme a vivir acá? Entonces yo lo sentía que iba a ser un reto, pero sentía que, o sea, no lo sentía pesado, no sentía que mi corazón decía como que, uy, no. Entonces, así fue que yo prácticamente tomé la decisión, Ay, como que sí, ¿sabes escucharme, ¿sí me cómo? entiendes? Sí, te entiendo totalmente, sí, totalmente. Sí. No, y además, sí, yo sé que uno regresa los primeros días o primeros momentos, sí va a ser, o sea, chévere volver a estar con la familia, reencontrar los amigos, los seres queridos, familia, todo. Pero si uno ya está acostumbrada a vivir en otro país, la rutina, la vida cotidiana, sí es un choque grande, fuerte, sí, obviamente, pero pues ya lo que tú dices, o sea, eso es tener paciente con uno mismo, con el tiempo uno ya se adapta nuevamente. Entonces, uno no hay que perder como el chip, sino que uno intentar por qué vine o qué es lo que realmente voy a llegar a lograr o no sé, o pueda que cambiar de opinión, puede que regrese a Australia o no sé. Hay personas que han logrado, entonces, uf, pucha, eso sí es de mi admiración, o sea, muy valientes. Sí, claro, es una decisión difícil el estar lejos, es una decisión difícil, pero siento yo que cuando lo haces desde el amor propio ya no pesa tanto, Exactamente. porque Sí, es una decisión totalmente. para ti. Exacto, totalmente. Y aunque yo creo que pienso mucho, depende de los países, ¿no? Porque, bueno, digamos que Australia es un país muy lejos desde Colombia. Entonces, además, la ciudad que estaba era como la ciudad, una de las más lejanas del mundo. Entonces, Wow. yo como que estoy haciendo.
Literal, los primeros días yo pensaba como estoy lejos, lejos de todo. Me acuerdo que miraba el mapa y yo le dije, no, estoy muy lejos. Al otro Bueno, lado del entonces, mundo, literalmente. sí, muy lejos, lejos. Entonces, digamos que alrededor de la ciudad donde yo estaba era Perth, pero alrededor no había ciudades, nada, o sea, solamente habían playas. Pero habían sitios muy, muy chéveres, o sea, muy lugares muy turísticos y eso. Entonces, como que eso también me gustó mucho cuando me quedaba allá. ¿Y en este momento tienes alguna frase, como un mantra o alguna herramienta que hagas para tomar decisiones o para como para escucharte? Bueno, pues yo siempre tengo una frase que siempre la tengo, pues la mayoría de mis días. Entonces, es una frase que se dice, no es necesario tener la certidumbre, solo se necesita seguir fluyendo con lo que la vida me muestra. Wow, qué bonito, sí, Entonces, fluir, siempre, dejarse llevar. claro, porque durante todo ese mi proceso, todas las cosas que me han pasado fueron fluidas, o sea, nunca las planeé, nunca hice eso, pero todo fue fluyendo las cosas como son. O sea, las cosas que hice, las personas, todo, muchas cosas, entonces fueron muy fluidas y para mí eso fue muy significativo y agradezco mucho por eso. Y ya pues las herramientas que más he usado, he escuchado mucho, pues siempre escucho los podcasts, por ejemplo, de Jay Shetty, Simon Sinek, no sé si los he escuchado. No, ese no lo he escuchado. Son podcasts que es muy relacionado del amor propio de uno mismo, entonces esto también me ha ayudado muchísimo a, sí, a avanzarme y a confiarme en mí mismo. Qué bueno. Y en este momento de tu vida, Ya. Ay, ya como con esta aceptación que tienes hacia ti misma, hacia todas las experiencias que has vivido y hacia tus condiciones, que de pronto en tu condición actual, ¿qué le dirías a alguna persona que de pronto esté atravesando por esta situación por la que tú estás atravesando de que, o por la que tú atravesaste más bien en un pasado de que te daba tal vez pena tu condición o que te daba, sí, como que te sentías un poco tal vez incómoda o un poco insegura? ¿Qué le dirías a esa persona que de pronto en ese momento se esté sintiendo así como tú te sentiste? no, pues la verdad yo le diría a la persona que tiene cualquier condición, sea auditiva o mental, eh, no sé, de todo la parte, porque creo que cualquier persona tiene cualquier condición diferente. Entonces yo le diría a esa persona que la verdad no se rinde, que no se rinde, que intenta lo nuevo, lúchelo por sus sueños, porque eso se va a lograr. O sea, no le importa que no tenga o si tenga la condición, pero es importante que luchen por sus sueños y arrancar. O sea, lo importante es tener el coraje de uno mismo y confiar en uno mismo, ser muy paciente con uno mismo. Muchas gracias, de verdad que tus palabras son muy alentadoras y muy como que me inspiran. Muchas gracias, Lorena, por aceptar esta invitación y por compartirnos un poquito de tu experiencia. Yo sé que a muchas personas allá afuera les va a servir bastante. Ay, no, a ti, Liz, muchas gracias por este espacio muy bonito, la verdad, fue muy agradable compartir contigo y por este emprendimiento tuyo también me parece muy valioso de compartir historias de cada persona, que tenemos historias muy diferentes y es muy bonito escuchar otros testimonios o historias, que eso también uno inspira y ver lo que realmente es lo que es la vida, ¿no? Entonces, por eso agradezco mucho por tu invitación. Gracias. Sí, la idea es que todas nos demos cuenta que no estamos solas, que también hemos pasado por momentos difíciles y tal vez inspirarnos, empoderarnos y motivarnos la una a la otra, ¿no? Esa es la idea.